Hola, ¿qué tal? Tenemos un Peugeot 407 o incluso otros modelos de Peugeot en los que en invierno no calienta. Os puede pasar lo contrario, que en verano no enfría. Eso es debido a que existen unos servomecanismos, unos motores que pueden que estén estropeados. Entonces cuando estás esos servomotores al cambiar de invierno a verano, es decir, de calor a frío, no giran porque hay algo estropeado, tanto el motor como alguna de las piezas, y entonces tenemos varias posibilidades. Una de ellas, que es lo que vamos a hacer aquí en este vídeo, es hacerlo de forma manual, y luego, si queréis mejorarlo, podéis compraros los motores o las piezas para que se haga de forma automática por el coche. Para ello tenéis que desmontar en varias zonas del coche y es lo que vamos a explicar a continuación. En el lado del conductor tenemos que desmontar varias piezas para poder acceder a esta zona de por aquí, donde está ubicado ese motorcito que enfría o calienta en la zona del piloto. Entonces vamos a empezar a desmontar piezas y vamos a solucionarlo. Vamos a necesitar una llave T20, creo que la T significa tórica, ¿vale? Son de estas que son como las de tipo estrella, ¿vale? Pero son estrellas, pues no sé si de 6 puntas o algo así, para empezar a desmontar este tornillo de aquí. Ya hemos desmontado esta parte, pero todavía no vemos el motor con el servomecanismo. Es que habría que intentar sacar toda esta parte para localizarlo. Bueno, vamos a ver si podemos grabarlo. Es muy complicado porque está muy escondido el servomecanismo. Fijaos donde salen los cablecillos como rojos y amarillos, a donde está conectado, ese es el servomecanismo, ¿vale? Donde está apuntando la linterna, ese es. Está justo encima del pedal del acelerador y debajo del airbag, en el lateral, ¿vale? Ahí está, ese sería. Donde apunta la linterna, ahí, justo ahí sería, ese. Bueno, vamos a desmontar finalmente el airbag de las rodillas, este de aquí, ¿vale? Porque es muy difícil si no quitar el servomecanismo el servomotor. Entonces vamos a desmontarlo, sería esta parte de aquí, ¿vale? Pero antes, para que no nos salte la alarma y tengamos que resetear las alarmas, salte la alarma de airbag, vamos a desconectar la batería del coche y esperar unos 15 minutos, ¿vale? Para que así el sensor no salte. Aquí tenemos la batería en la parte delantera del coche y bueno, tenéis el polo negativo aquí y el polo positivo. Lo bueno de este coche es que es muy sencillo de montar y desmontar. En otros hay que utilizar pues una llave llaves de cubo o llave inglesa. En este caso simplemente así se monta, un pequeño presión aquí y para desmontar se sube para arriba, así sería. Para sacar el airbag vamos a necesitar una llave de estas que se llaman de cubo, ¿vale? Lo que se llaman de cubo, que son como hexagonales, ¿vale? Del 10. Vale, vamos a sacar 2 tornillos del 10. Los tornillos del 10 que vamos a sacar son estos. Este que estoy enfocando aquí y otro que está un poquito más adelante. Vale, sería este de aquí, este de ahí, ¿vale?
Bueno, pues aquí veis cómo desatornillamos. Chicos, me tenéis que dar un like porque no sé cómo puedo estar grabando esto, no tengo ni manos. Vale, con una llave de carraca vais desajustando la del 10, ¿vale? Podéis usar dos herramientas. Esta, ¿vale? Que es como una especie de destornillador, que lo que vamos a ir haciendo es moviéndolo. Es más fácil que usar con la que he usado anteriormente para sacar esta tuerca, ¿vale? Que es la de carraca, ¿vale? Porque en este caso, con que hagáis una presión fuerte inicial, ya sale prácticamente con la mano. Entonces con la de carraca nos va a costar más. Ya estamos abajo y la segunda la tenemos aquí. Está más complicado de acceder. No sé si voy a poder grabar mientras desatornillo, pero estaría aquí. Es muy difícil grabar. Tendríamos aquí, ¿vale? No sé si la veis ahí. Yo lo tengo difícil mirar en la pantalla. Aquí, mejor así. Vale, la tenemos aquí. Ya hemos sacado los dos tornillos del 10. Fijaos que tienen una arandelilla. Está complicado sacarlos, hay que meterse aquí abajo con la cabeza mirando para arriba, es decir, con la espalda aquí. Y luego con una linternita, pues con esta llave es la mejor, ¿vale? Esta es la mejor llave. O sea, una especie como de destornillador manual, ¿vale? Pero que aquí permite incorporar llaves de cubo. Y ahora hay que intentar sacar el airbag. Finalmente hemos conseguido sacar todo el módulo de airbag, ¿vale? Había una pestañita ahí que se nos quedaba enganchada. Fijaos que se meten por aquí estas pestañas y se nos quedaba atascada y no salía. Luego habrá que volver a meterlos igual, ¿vale? Fijaos, esta por aquí, o sea, por aquí y otra final que está por ahí, ¿vale? Son tres pestañas que luego tienen que entrar, las de abajo y luego las de arriba. Vale, podemos dejarlo así colgando o lo podríamos desconectar y sacarlo entero. Bueno, al final no vamos a quitar este conector del airbag porque sinceramente no soy un experto y en airbags en concreto, en coches tampoco, pero recomiendan no manipular los airbags, así es que bueno, como es un artefacto pirotécnico, pues bueno, no sabemos, vamos a curarnos en salud porque es un conector un poco extraño. He conseguido quitar este amarillo, que yo creo que es la toma de tierra, nos faltaría ese. Bueno, no molesta mucho, así que lo dejamos así. Y por fin, señores y señores, ahí veis el servomotor, motor que controla el aire caliente, aire frío de entrada del piloto, el asiento del piloto. Veis que hay dos tornillitos, ¿vale? Hay dos tornillitos que habría que desconectar, uno arriba y uno allá abajo, uno aquí abajo y uno aquí arriba. Vamos a desmontar también esta parte de abajo porque no me permite maniobrar bien. Perdón, esta parte de abajo porque no me permite maniobrar bien. Vamos a quitar aquí un tornillo aquí y otro tornillo aquí, ¿vale? De que es un torque, creo que del 20, el que hemos usado desde el principio, ¿vale? O sería uno aquí y otro aquí.
Y por fin aquí lo tenemos, el servomotor. Ya lo hemos desmontado y sería un Visteon 4PUH 19616A3. Vale. No os he dicho toda la verdad, ¿vale? Este es uno de los motores, servomotor, pero hay otro. Este lo que hace es regular que el aire vaya hacia el radiador, hacia la zona donde está caliente el coche, es decir, en invierno, para que el aire salga caliente, o que bien el aire vaya hacia otra zona, no soy un experto en esto, de tal forma que sí que haga evaporación y produzca efecto aire acondicionado, ¿vale? Entonces tenemos que mover o en sentido, es decir, probablemente se haya estropeado este servomotor, no lo sabemos, pero si lo movemos manualmente, la parte que ha quedado aquí a la vista, esta, vamos a estar seguros que lo vamos a poner bien, ¿vale? Entonces, en sentido de las agujas del reloj, lo que va a hacer es efecto como si fuera invierno, que salga aire caliente. Y si lo movemos en sentido contrario a las agujas del reloj, sí, siempre hablando de esta tuerquecilla blanca, ¿vale? En sentido contrario a las agujas del reloj, lo que haría es salir aire frío, es decir, en verano, ¿vale? Ahora mismo es invierno y lo quiero poner para que salga aire caliente, por lo tanto tendré que mover esto en sentido de las agujas del reloj. Vamos a ver si la pieza está estropeada o no, porque tendríamos que pedir un repuesto, o si no, tendríamos que volver a hacer esto luego otra vez en verano para cambiar a modo verano. Vamos a desmontar vamos a acceder al servomotor del lado derecho del copiloto. Para ello vamos a quitar todo este cajón, ¿vale? Para ello tendremos que quitar todos los tornillitos que están aquí, ¿vale? Y luego al sacarlo vamos a tener que desmontar también la parte esta lateral. Tendremos que quitar tornillos de la parte de abajo porque no sale todavía. Hemos quitado este protector que había, ¿vale? Y hemos quitado varios tornillos que estaban por aquí. Lo podéis ver aquí. Los veis aquí. Ahí había varios tornillos. Es un par de ellos. Y ya nos sale toda la estructura, ya nos sale hacia afuera, ¿lo veis? Y ahí es donde está el motorcillo, ¿vale? Que en este caso ya lo tenemos desmontado, ¿vale? Lo tenemos aquí fuera. Bueno, tenemos el agujero por donde iba el servomotor, ¿vale? El problema es que estos coches tienen un problema, vamos. Este servomotor, si veis, este engranaje encajaría con otro que va por el agujero. Entonces, ¿qué pasa? Que se mete para adentro, ¿vale? Se mete para adentro y no hay forma de sacarlo. Entonces, lo que podéis haceros es crearos una herramienta similar a esta, ¿vale? Le hemos hecho a medida para meterlo por el eje. Metemos por el agujero y ahí sobresale un eje, tenéis que encajarlo, ¿vale? Y entonces en sentido contrario a las agujas del reloj
lo moveríais para modo caliente, es decir, para invierno, y en el sentido de las agujas del reloj lo giraríais 90 grados, o para un lado o para el otro, en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que haría es para enfriar para verano. En el lado del piloto es al contrario, en sentido de las agujas del reloj calentaría y en el sentido contrario enfriaría, es decir, que está como en un modo espejo. Bueno, ya hemos cerrado toda la parte del piloto, lo hemos ajustado y hemos puesto ya el calefactor en modo invierno, ¿vale? Al máximo. Y ahora lo que hemos hecho es con la linterna. Y ahora con el aparatito que hemos hecho, que os comenté antes, esa herramienta, que realmente es un trozo de cobre largo o de alambre que tengáis, ¿vale? Vamos moviéndolo hasta que veáis que sale caliente. En el otro lado no podemos hacer eso porque, bueno, lógicamente tendríamos que desmontar el airbag, entonces no se puede hacer, pero en este caso sí. Y entonces puede que se dé de sí el aparatito que va girando. Entonces, en cuanto empieza a salir caliente, puede que lo muevas demasiado y empiece a salir frío y así. Entonces tenéis que ir tocando hasta que veáis que sale caliente. Ahora en este caso está saliendo muy caliente, lo teníamos puesto en modo verano, que salía frío, y ahora ha conmutado a modo caliente, a modo invierno. ¿Vale? También ha pasado otra cosa muy extraña, y es que cuando en el lado del piloto lo hemos cambiado a modo caliente, este se ha convertido en modo frío. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues abrir este otra vez y ir tocando hasta que ha salido caliente. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Pues porque puede que los ejes que están ahí dentro estén deteriorados, y ese eje lo que hace es mover un compartimento que el flujo del aire va para un lado o va para otro. Entonces puede que ese eje esté bien, haya cedido y esté dando giros pues de 360 grados. En teoría son giros de 90, o 90 para un lado o 90 para otro. O sea, de 0 a 90, o 45 para un lado o 45 para otro. Bueno, para clarificar más los dos servomotores, está el servomotor de arriba, que lógicamente lo hemos quitado, y el servomotor de abajo, que también lo hemos quitado. En el de arriba quitas el servomotor y te aparece esa ruletilla. En este caso está funcionando esa ruletilla, ¿vale? Entonces, para un lado corta el aire y para el otro lado abre el aire, ¿vale? En este caso, ahora mismo, tal y como está abriendo el aire. Si lo moviéramos para el otro lado, lo que haría es cortar el aire, no saldría aire en el copiloto. Y luego el de abajo, como no hay ruletilla, hemos puesto esta herramienta para poder mover el eje a donde llega. La ruleta llega a un eje, entonces hemos metido esta herramienta para mover ese eje, ¿vale? Entonces lo movemos en una dirección, las agujas de reloj, en sentido contrario, va a ir cambiando la temperatura, o aire frío o aire caliente. Como os he comentado antes, como se ha roto y ha dado de sí, gira en todas las direcciones. Entonces tienes que moverlo hasta que tú veas que quieres aire caliente en invierno, o si es verano, hasta que salga aire frío. En el lado contrario del piloto es lo mismo. Tenemos la de arriba, que abre o cierra el aire del piloto, y la de abajo, que calienta, sale aire caliente o sale aire frío, ¿vale? Es en espejo. Entonces lo que en el lado derecho en un sentido calienta, en el lado izquierdo en ese sentido enfría al moverlo, ¿vale? Pero como os he comentado antes, nos pasó una cosa muy extraña, y es que cuando estaba saliendo aquí aire caliente y movimos el del piloto, empezó a salir aire frío. Por lo tanto, la teoría esa de que es en espejo no me queda muy clara, pero vamos, que tenéis que ir toqueteando hasta que salga aire caliente en los dos lados o aire frío en los dos lados. Dejáis fijo el primero, el del piloto,
Y luego el del copiloto es más fácil de toquetear porque no tienes el airbag ni nada, entonces se puede ir haciendo a medida que sale el aire. Bueno, pues hemos llegado al final del vídeo. Si te ha gustado, por favor da a me gusta. Si quieres seguir viendo este tipo de contenido, suscríbete al canal. Deja en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.